Muchas gracias por acompañarnos este 22 de mayo del 2019 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Ese es el salmo que tenemos como lema. Y queremos invitarlo a que nos acompañe en este momento para que podamos buscar juntos la palabra de Dios, invitarlos a nuestra iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Ignacio de la Llave 1002. Queremos invitarlo a que por favor usted pueda buscar el refugio que el Señor quiere darle en este momento. Tres segmentos tenemos hoy en el programa: Si el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor, el pastor en su sección consultorio bíblico. Le pido que por favor nos acompañe. Segundo, hablaremos acerca de las frases de Jesús, las parábolas de Jesús. Hoy continuaremos hablando acerca de la semilla de mostaza, en la cual, como con su ayuda podemos pasar de semilla de mostaza a hortaliza de Dios. Con su bendición Dios lo puede lograr. Y tercero, quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted. Queremos rogarle a Dios que obre en su vida, pues hemos visto la mano del Señor obrando poderosamente cuando le pedimos conforme a su voluntad y que Él lo dirija. Por favor, comuníquese con nosotros y con gusto oraremos en la última parte de nuestro programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Que Él lo prospere. 911, ¿dónde es su emergencia? Qué gusto tan grande, como siempre se lo digo, estar aquí con ustedes sirviendo a nuestro Señor Jesucristo y a ustedes que nos hacen favor de su sintonía. Ese es el segmento consultorio bíblico en el cual contesto a la luz de la Biblia, estrictamente fundado en ella, las preguntas que nos hacen llegar al correo o al celular o donde quiera que nos encontramos. Y ahora me he encontrado con varios hermanos y amigos que me hacen esta pregunta. Y la comparto con ustedes. Es la siguiente: Pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Incinerar a nuestros muertos o enterrarlos? ¿Qué es lo correcto, la cremación o la inhumación? Déjeme compartirle lo que Dios dice, no mi opinión. Mi opinión no es importante, sino lo que Dios dice. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra el Señor, prefiriendo oír a Satanás que al Señor, el Señor los reprende, y la peor sanción que les ponen aparece en Génesis 3:19, donde así está escrito: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo serás tornado. Polvo eres y en polvo serás tornado. Dios dice que fuimos creados, Adán fue creado del polvo de la tierra, y al polvo iba a regresar, no sus cenizas, sino su polvo por la descomposición en el sepulcro. Esto es algo que nos debe quedar muy claro. Ya desde el principio el Señor señalaba la inhumación, el entierro. En Eclesiastés, el rey Salomón, en el capítulo 12, versículo 7, dijo así. Le comparto 1 y 7. Así está escrito: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios llama a la gente en su juventud, antes que se corrompa, antes de que llegue a una edad ya con achaques, que diga, ya para qué vivo. Muchos ancianos se suicidan. Acuérdate de tu Creador antes de que el polvo se regrese a la tierra como era, y el espíritu se regrese a Dios que lo dio. Eso es lo que Dios establece, la inhumación. Ahora, le comparto, el tiempo por supuesto no me va a alcanzar, pero le quiero decir algo, y con estricta base bíblica, que los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios fueron enterrados, inhumados, no incinerados. Ya había incineración, no tan perfeccionada como ahora, pero ya había incineración. Abraham
el padre de la nación hebrea en la carne y de nosotros en el espíritu, fue enterrado. Hay una cueva, un lugar ahí que se llama Macpela. Ahí había él sepultado a su amada Sara también. Ella estuvo allí. Los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos fueron enterrados. Fíjense que Jacob, por cierto, y José murieron en Egipto. Ahí a los grandes nobles los embalsamaban, pero los demás los quemaban o los tiraban por ahí en alguna, diríamos ahora, fosa común. Pues José y su padre Jacob, aun cuando estaban en Egipto, no fueron incinerados, fueron enterrados. Hubo gran luto por ellos. Raquel, la mujer que había sido estéril, le dio 2 hijos a Jacob, también fue enterrada. Moisés, este es un pasaje muy ilustrativo, muy impactante, porque el que lo enterró fue el mismo Dios. Fíjense, Dios solo sepultó a una persona y esa fue a Moisés en la tierra de Moab. Y dice que el 34:5 de Deuteronomio, así está escrito: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró Jehová en el valle, en tierra de Moab. Dios pudo haberlo incinerado con fuego del cielo, no, pero lo enterró. Por cierto, en un lugar que nadie sabe dónde es. Tiempo después, miles de años después, Judas, el hermano de Jesús, dice que Satanás quiso llevarse el cuerpo, el cadáver de Moisés, no estaba incinerado. Pero llegó el arcángel Miguel y peleó y lo defendió para evitar ultrajes o idolatría con ese cuerpo. Pero Moisés, el gran libertador y legislador hebreo, fue enterrado. David, el dulce cantor de Israel, el más grande de los reyes, también fue sepultado. Y su sepulcro todavía está en Jerusalén. La gente va ahí como un atractivo turístico, pero para los judíos, para los cristianos y aún para los musulmanes tiene una gran importancia el sepulcro de David. Déjenme narrarle de un gran siervo de Dios, pero gran siervo de Dios, no como los de ahora que son más grandes, por supuesto, pero este sí que era un gran siervo de Dios, y me refiero al profeta Eliseo. Él tuvo el privilegio y la gran responsabilidad de ser el sucesor de Elías. Elías, no sé si lo sabe usted, no murió. Vivo se lo llevó el Señor al reino celestial. Y Eliseo, en el segundo de Reyes capítulo 13, dice que durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su tribu, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad. Fíjese, los reyes eran sepultados. De aquella su enfermedad, de que murió Eliseo. Este hombre era tan consagrado a Dios. Cuando Elías es llevado en un torbellino de fuego al Señor, él le había pedido a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Es decir, si tú eres consagrado al 100%, yo quiero ser consagrado al 200%. No es que Dios le diera 2 porciones del Espíritu Santo, porque Jesús dice que el Señor no da el Espíritu Santo por medida, Juan 3:34. No, este hombre era tan consagrado que lo sepultaron allí. Ahí estaba su cadáver. En cierta ocasión llevaban a enterrar a un judío, alguien se murió por ahí, sus amigos lo llevaban a enterrar, pero venían unas bandas enemigas, moabitas y otros, y huyeron, pero no les dio tiempo de sepultar a su amigo, lo tiraron en la primera fosa que había, y era donde estaban los huesos de Eliseo. Eliseo estaba enterrado, no incinerado. Eliseo estaba muerto, pero dice la Escritura, y yo lo creo, que cuando el cadáver de ese amigo cayó y tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Aleluya. Esto es unción divina, lo demás son cuentos de hadas. Esto es unción divina. Pero vemos que este gran siervo de Dios, a quien se conocía a sí mismo, a él mismo lo conocían sencillamente así: el varón de Dios. Nada de reverendo, nada de grandes títulos, el obispo, no, varón de Dios. Mire qué consagrado era, y fue sepultado. Nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por amor a nosotros, derramó su sangre sin mancha para darnos perdón y vida eterna, pero al tercer día resucitó. Pero en el intervalo en que Él muere y resucita, su amigo José de Arimatea y Nicodemo, también el ex fariseo y ahora cristiano,
Lo bajan del sepulcro, de la cruz, lo llevan al sepulcro, no lo incineran, lo llevan al sepulcro, una cueva nueva que tenía José de Arimatea, y ahí queda él enterrado 3 días y 3 noches, no incinerado. Yo creo que eso es muy explicativo. Hubo un gran varón de Dios, uno de los diáconos, llamado Esteban. Este hombre dice en la Biblia que era poderoso en milagros, sus enseñanzas. Él era lleno del Espíritu Santo y se le conoce como el primer mártir del cristianismo. No sé si usted es católico romano, no sé si ha ido a alguna iglesia donde esté San Esteban, una estatua de San Esteban. No la hay. Y este sí que fue grande. Y fue el protomártir, el primer mártir. Pero dice en 8.4 de Hechos, dice en el 8.2 que llevaron a enterrar, no a incinerar, a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Lo enterraron, no lo quemaron. Yo creo que estos ejemplos son suficientes. El plan de Dios para sus siervos, para los que le aman, es la inhumación, no la incineración. El enterramiento, no la cremación. Pero déjeme decirle algo que seguramente usted ignora. En la Biblia sí se usaba la incineración, pero no para santos hombres de Dios, sino para, escúcheme bien, los más viles, los más degradados, pecadores. Esto es algo que nos debe quedar bien claro y nos arroja mucha luz de lo que Dios está diciendo. En Levítico 20, versículo 14, le comparto textualmente, así es escrito: el que tome mujer y a la madre de ella comete vileza, vileza. Quemarán en fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre ustedes. ¿Qué le parece? Esto es algo depravado. Un tipo tiene relaciones sexuales con la hija y con la suegra. Esto es asqueroso a los ojos de Dios, le llama vileza y es un término muy dulce. Pero la sanción es severa porque el pecado era muy grave. Tener relaciones sexuales así con la hija y la madre ameritaba ser incinerados. Primero los apedreaban, no los quemaban vivos. La iglesia que quemaba vivos a los grandes siervos de Dios, usted la conoce, pero los judíos primero los lapidaban y después los incineraban, pero no a santos hombres de Dios, sino a gente de esta calaña que hacía cosas tan perversas que solo el enemigo podía inspirarles. En el capítulo 21 también del Levítico y el versículo 9, así es escrito: y la hija del varón sacerdote, si comenzara a fornicar, amancilla, deshonra a su padre, será quemada al fuego. ¡Qué severo! Dios era muy severo en la ley. Estoy hablando de la ley. Ahora estamos bajo la gracia desde la muerte de Jesús. Pero una persona que hacía esto, una mujer que empezaba a fornicar, no fuera de matrimonio, por supuesto, no solo deshonraba a su padre cualquier varón que fuera, pero este era un sacerdote, un siervo de Dios, un ministro de Dios. Esto era muy grave y debía ser lapidada y de ahí quemara a fuego. Hace poco vi un tipo ahí que se dice artista, muy famoso en México, ¿para qué digo su nombre? Y él se jactaba ante las cámaras, ante el periodista que lo estaba entrevistando, de que tenía 2 amantes, y una era la hija y otra era la madre, porque las 2 son muy hermosas, decía él, y todos se reían, se carcajeaban, y lo más grave es que en lugar de ofenderlo, en lugar de reprenderlo, en lugar de señalarle que estaba haciendo lo aplaudieron. Este hombre no perdió su nivel, al contrario, quedó, creo que mucho más alto. A través de Isaías el Señor dice: ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno, como esta vileza. Hay de aquellos que a lo bueno, como andar en las cosas de Dios, le llaman malo. Hay de aquellos que a lo dulce lo llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Hay de aquellos que ponen lo malo por bueno y lo bueno por malo.
Dios va a hacer esto, los va a sancionar severamente en otro fuego que nunca terminará, el lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna o muerte segunda. Hay de aquellos que a la luz le llaman tinieblas, andar en la luz ellos le llaman tinieblas, fanatismo religioso, y a las tinieblas donde ellos viven le llaman luz. El mundo, abra los ojos por amor de Dios y de usted y de los suyos. El mundo está invertido, no hay valores morales bíblicos. Cada grupo tiene sus preferencias sexuales, sus moralidades. Cada quien tiene su moralidad. Lo que es moral para ti no lo es para mí. Lo que es bueno para mí no lo es para ti. Pero Dios tiene una regla infalible y absoluta. Él tiene la verdad y haríamos bien en regresar a la moralidad bíblica. No a la moralidad mexicana o argentina o sueca o danesa con tanta libertad sexual a la que ellos llaman madurez y cultura. Tenga mucho cuidado. A la depravación hoy le llama amplio criterio. Hubo un hombre, cuando Israel entra a la tierra prometida, vencen fácilmente a un lugar que se llama Jericó. Tenía unas murallas inexpugnables, no se podía vencer, pero el Señor con su solo poder derribó los muros. Creo que esto usted lo ha oído alguna vez, yo espero que sí. Pero Dios les dio una prohibición. No tomen nada de lo que esté ahí. Los tesoros que están ahí déjenlos, no los quiero que lo tomen. Pero hubo un hombre llamado Acán, que sin que nadie lo supiera, escogió un manto muy caro, una pieza grande de oro, dinero, joyas, y las escondió en su tienda. Nadie lo supo. Él ya era rico, su familia lo ayudó, lo vio. Pero Dios dice que fueron a pelear contra un pueblecillo, una ciudad muy pequeña, y fueron vencidos. Y no fueron vencidos porque aquellos fueran más fuertes, sino porque Dios estaba sancionando el pecado de Acán. Y cuando Dios le revela a Josué, porque Josué nada sabía, él era el sucesor de Moisés y era el que estaba al mando del ejército y del pueblo, Dios le revela quién es. Le voy a compartir textualmente lo que pasó. Le comparto ahora Josué capítulo 7, versículos 25 y 26, así está escrito. Y dijo Josué a Acán: ¿por qué nos has turbado? Que te turbe Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego. Así había dicho el Señor que había que tratar a este hombre en el versículo 15: los quemarás a fuego. Y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. ¿Qué le parece? El que toma a la hija y a la suegra como mujer sexualmente, la hija del sacerdote que fornica, y Acán, que causó tanto daño. ¿Cuánta gente murió de los hijos de Israel? Y cómo Dios sanciona así: lapidado y de ahí incinerado. Saque usted su conclusión. ¿Quiénes eran enterrados? Los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. ¿Quiénes eran incinerados? Los peores y más viles pecadores. Con esto en mente, usted tome su decisión, qué es lo que quiere para usted. Hay muchos argumentos para la incineración. Yo los he oído. Que enterrar sale muy caro, los terrenos están muy caros, los ataúdes. Claro, si usted busca un ataúd de lujo, pues le va a salir caro. No tiene caso eso. Yo creo que hasta es vanidad, es un gasto superfluo, innecesario. El muerto ya no lo va a disfrutar, por muy acoginado y barnizado que esté. Pero si usted compra un ataúd sencillo, no sale tan caro. A veces dicen: no, pero es que los panteones están saturados y ya no hay dónde. Hay que orar, porque de aquí a Las Barrillas hay muchos ranchos que el gobierno puede comprar para que se hagan otros panteones más grandes, y ahí podríamos caber fácilmente usted y yo, si bien nos va. Así que hay que orar por esto, eso no va a ser problema. Pero yo he estado, fíjese, he estado en cremaciones y es estrujante. Son casi 4 horas. De este lado, donde está la sala disque velatoria, se vuelve un relajo, una pachanga, porque de este lado está el horno, donde están quemando a su ser amado, lo están rostizando, y siente uno el olor. Es espeluznante, nada más lo recuerdo y siento así. Allá todo es fiesta porque está muy largo y ya se diluyó un poquito la pena y están cotorreando, jugando, tomando refrescos y chistes y todo eso. Es terrible. Y la cremación también es muy cara. A otras personas toman esa urna y se la llevan a su casa. Eso es terrible. Hay gente que no soporta y después los manda a tirar al viento o en un río. Bueno, esto no
no debe usted dejarse influir por esos argumentos. Dios dijo que hay que enterrar. Déjeme echar un vistazo así rapidito, ya se me fue el tiempo. Pero me dicen que empecé tarde, así que déjeme aprovecharlo diciéndole algo. En Hechos 8:2, cuando muere Esteban, dice así: llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Lo llevaron a enterrar, no a incinerar. Varones piadosos, no gente inconversa, no atea, sino que eran cristianos. Y lloraron, no nada más lloraron mucho por Esteban porque era su amado siervo. Este hombre era muy amado y lloraron mucho. Me ha tocado estar en funerales donde un cristiano llora por su amado y lo reprende. ¿Y por qué lloras? ¿Dónde está tu fe? ¿No crees que va a resucitar? No digan necedades en esos momentos. Alienten, no destruyan. Lo que menos necesita esa persona es que le pongan el pie encima. Déjelo que llore. Eso no es falta de fe. Esos hombres lloraron mucho y eran hombres piadosos. Jesús lloró ante la tumba de su amado Lázaro y él sabía que lo iba a resucitar. La vida frente a la muerte. Estaban ahí en Betania, en el panteoncillo. Y el llanto es algo que Dios ideó para que desahoguemos nuestra pena. Es malo para el corazón, es malo para nuestra alma reprimir el llanto tratando de aparentar, no sé, madurez, mucha figura. No, deje desahogar su pena. Deje que el Señor lo abrace y llore. Cuando voy a un sepelio así, yo les digo a los hermanos, lloren mucho. Hoy es el día de llorar, mañana va a salir el sol. Déjenme decir dos conclusiones, en un minuto se las digo. Y se la digo con todo afecto. 1. Si está en sus manos elegir, elija entierro, inhumación. Si usted va a decidir, elija entierro. Allá en los pueblitos la gente es típica porque compra tablas de roble, de cedro, y ya las tiene en el tapanco y dice, con eso me van a hacer mi ataúd. Usted escoja. Pero si no está en las manos de usted, quizá usted ya está inconsciente o en un accidente murió y no se supo qué quería usted, y decide su familia amorosamente incinerarlo, no se preocupe, viva y muera tranquilo, porque aún de sus cenizas, aun cuando hayan sido esparcidas al viento en el más fuerte de los huracanes y se lleven partículas hasta Rusia, Jesucristo tiene todo poder para reunirlas, resucitarlo y llevarlo al hogar celestial. ¿Cómo? Dice Filipenses 3:20-21, con el mismo poder con que Él mantiene en orden todo el universo, Él va a transformar este cuerpo de bajeza y lo hará glorificado para estar siempre con Él. Yo le agradezco mucho su atención, espero haber sido claro, y con todo esto ahí hay un celular, estoy a sus órdenes y platicamos amistosamente. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la participación de nuestro pastor. Le pedimos que por favor tomemos la palabra del Señor y veamos lo que el Señor nos aconseja en su palabra. Quiero leer Isaías 61, versículo 11. Escrito está: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, su semilla, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. Isaías 61, 11. Gracias a Dios. Esa es la bendición del Señor, en el cual encontramos refugio. El Señor es el que hace brotar en nuestras vidas su alabanza, su justicia. Aunque al principio parece que las cosas se tornan difíciles para nosotros, es en Cristo Jesús que encontramos justicia y alabanza. ¿Cómo se siente hoy usted? Hace cuánto no le hacían esa pregunta. ¿Cómo se siente? ¿Como un árbol alto y frondoso? ¿O como o rodeado de zarzales, no sé? ¿O doblado, casi tocando el suelo, pues está a punto de secarse? Solo Dios puede hacer que los que le busquen, los que lo amen, de ellos brote alabanza en medio de cualquier clima. Los climas difíciles, frío, calor. Pues con los ojos de la fe encontramos en el Señor Jesucristo y recordamos que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y que todo lo que hagamos para Él, aunque al principio pueda ser muy pequeño, en las manos del Señor Él lo puede hacer fructífero. Ese es mi tema. De semilla de mostaza a hortaliza de Dios. Ese es nuestro tema. Y para ello encontramos una de las parábolas de Jesús, como Él acostumbraba a hablarles a las gentes, mostrándoles las enseñanzas de Dios. Y dice Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19. Y dijo Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Gracias a Dios, lo que el Señor toma. Quizá usted conoce esta parábola. Hablemos un poco del grano de mostaza, de sus propiedades que tiene, porque gracias a Dios el Señor la creó. Aplicado exteriormente se utiliza como estimulante en la piel para que dé alivio a los dolores musculares, de huesos, dolores reumáticos, problemas de ciática, problemas de mala circulación, de artritis, como en la imagen aquí está también. Ayuda a regular la menstruación también, obviamente en las damas. Los problemas que tiene también en su cuerpo, en sus problemas respiratorios. Contiene potasio, la mostaza, que ayuda a nuestro sistema nervioso y para la digestión y para la musculatura. Posee fósforo también, lo cual es vital para los riñones y el corazón. Vea cómo la semilla es así. El calcio también provee, obviamente, para los huesos, para los dientes. Ayuda también a tratar la hipotensión. En la mostaza hace todo esto. Aplicada como cataplasma en el pecho, actúa como un tratamiento contra el asma y diferentes problemas respiratorios. Si es ingerida, alivia también la bronquitis y ayuda a combatir la pulmonía. Claro, todo teniendo supervisión médica quizá, o no tomarla de más, de acuerdo. Todo esto hace la mostaza. Son algunas de las cosas que yo encontré. Y eso que la única parte que utilizamos los hombres de la mostaza, o la principal que utilizamos, son las semillas. Todo esto hace las semillas, y es justamente sobre las semillas en la cual Jesús nos habla, como el grano de mostaza. Dice Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Como cristianos creemos que Dios lo creó todo perfecto, y vemos como aún de esa pequeña semilla, a lo mejor usted ha tenido alguna vez el grano de mostaza en su mano,
tantas propiedades para nosotros. Pero no está hablando Jesús acerca de las propiedades. Así como la semilla de mostaza es muy pequeña, es humilde, vamos a decir, pero su semilla hace que brote alto y sea benéfico, su beneficio sea muy grande. Así el Evangelio empezó de una manera humilde en la aldehuela de Belén, que probablemente a mucha gente no le importaba, pero Jesús nació ahí, pero con un destino mucho más alto que las nubes, para darle cobijo a todas las naciones que creen en que Jesús es el Señor. En una reunión de jóvenes en una iglesia cristiana se buscaba la manera de extender el evangelio en África, y hablaron acerca de cómo proponer para ir a predicar. Y nos dijeron, bueno, vamos a hacer propaganda, vamos a buscar literaturas, vamos a buscarles la manera en la cual de predicarlos. Entonces querían ellos impactar pues gran parte de África. Entonces una hermana dijo, cuando nosotros queremos alcanzar a un pueblo para el Señor, o que la gente escuche del Señor, lo que hacemos es llevar a una pequeña familia, a una familia que tenga fe sincera en el Señor, a esa aldea para que viva ahí. No les mandamos libros, escogemos a una familia cristiana y la enviamos allí para que viva su cristianismo en medio de las situaciones que lo rodean, y la gente vea que en el Señor hay esperanza, hay bendición, que hay milagros en Cristo Jesús. Así es como ellos, de una pequeña familia para impactar toda una población. Vivamos nuestra fe en nuestras calles. Quizá algo puede parecernos algo muy grande a nivel mundial, pero ese pequeño testimonio que damos cada uno de nosotros, como cada una de las personas, somos más de 7,000 millones de personas en el mundo, pero cada uno de nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios como ese grano de mostaza, podemos hacer de bendición y ser de hortalizas para que la gente encuentre abrigo ante el calor de los problemas, de la depresión que lo rodea. Vivamos nuestra fe en nuestras casas, en nuestras calles, en las escuelas, en los trabajos, en las oficinas, en las redes sociales. Vivamos lo que creemos. Compartamos de quién amamos, que es a Cristo. Es esa persona que brilla en el fuego, con el fuego de Cristo, la que inflama a todos los demás, la que hace que la gente escuche del Señor y vea que el Señor es real. Algunas veces los discípulos de Jesús se sentirían quizá tan pequeños en un mundo tan extenso, que se podrían llegar a preguntar cómo podemos conseguir cambiarlo todo, cómo podríamos llegar a ganar al mundo y cambiarlo. Sin embargo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es Jesús, que es Emmanuel, nos está diciendo que no nos debemos desalentar ante el problema tan grande que se nos venga encima, ante la tarea tan grande por el Señor que se nos venga encima, que debemos servir y testificar cada uno en su sitio. Usted, si es cristiano, usted si es hermana, tiene fe en el Señor, ahí donde usted está, comparta del Señor, viva su cristianismo. Cada uno desde su frente, desde su casa, podemos ser de bendición. Cada uno, Dios nos ha puesto ahí para ser de bendición. Que debemos servirle con la humildad de una semilla de mostaza. Quizá al principio puede ser algo insignificante, que a nadie le importe. Es más, si camináramos y en el piso hubiera una semilla de mostaza, seguramente no la veríamos. Si estuviera ahí, no la veríamos. Bueno, pero podría germinar si hay un terreno fértil. No importa si es algo pequeño lo que estamos haciendo para el Señor a los ojos del mundo, Dios lo puede hacer germinar algo grande. Porque aunque sea el mismo apóstol Pablo el que plante, y aunque sea el hombre poderoso en la escritura llamado Apolos el que riegue, el que da el crecimiento siempre es el Señor. Cada obra que usted haga por el Señor, cada ministerio que usted tenga por el Señor, cada persona que usted le hable del Señor, para que tenga esperanza, para que tenga consuelo, para que tenga aliento, para que camine con Dios, ese grano es como un grano de mostaza a nivel mundial, porque pues no se ve gran consecuencia. Eso cree usted. El Señor está obrando y nos está enviando al Señor a tener una fe así, para que Él haga crecer el reino, para que Él lo haga y aquel que crea se salve. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso dice Apocalipsis 11:15. Todo esto se logra también a través de
el Señor establecerá sus juicios en Apocalipsis, pero hoy vemos cómo a través de la palabra de Dios la gente ha escuchado del Señor, y llegará un momento en el cual, le digo con sinceridad y con urgencia, toda rodilla se doblará ante Cristo, voluntaria o involuntariamente, lo hayamos aceptado o hayamos rechazado, todas rodillas se doblarán ante Él. Los que siguen al Señor por fe y con arrepentimiento, bueno, encontrarán vida eterna. Los que no, irán a condenación. Así es, por eso urge que usted busque al Señor. Todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor. Él lo creó todo. Él es creador también. Jesucristo, por supuesto, todo el juicio es hacia Jesús. Por eso urge que ahorita que estamos en la gracia, antes de que suceda esto de Apocalipsis, busquemos sembrar fe en las personas, que nosotros tengamos fe en el Señor, aunque sea muy pequeño, pero una fe sincera, que no nos abatamos. Dice Salmo 126, 5 y 6: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Le pido que por favor, si usted tiene anhelos, si usted tiene preocupaciones, si usted tiene peticiones en el Señor, oremos al Señor, quizá con lágrimas, por la desesperación que haya, por el miedo que hay. Le pedimos así al Señor, pero tengamos fe, descansemos en el Señor, vivamos la oración, que la oración no solamente sea una frase ya hecha, sino que la sintamos, nosotros la hagamos personal a Dios con todo el respeto que se merece, desahogando nuestro corazón en el Señor y encontrando en el Señor alivio. Entonces nos daremos cuenta que no estamos solamente ahí por un ritual, porque así me dijeron que hiciera, sino que estamos disfrutando y estamos teniendo verdadera comunión con Dios, estamos teniendo fe. Cuando usted tiene problemas, ora al Señor y termina la oración y tiene paz, es porque usted pues tiene fe en el Señor y está encontrando en Él refugio. Hagamos las cosas también a su manera. En otro texto habla también de lo mismo, en Mateo 17:14, escrito está: cuando llegaron el gentío, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él. Déjeme decirle algo, aquí está hablando que un hombre se arrodilla ante Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús no levanta a esta persona, dicen, ¿por qué te arrodillas ante mí? No, Jesús es Dios. Bien, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, qué terrible de haber sido para este hombre vivir esto. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No tengo idea lo que sea pasar algo así. Ahora, por lo que estamos leyendo, es algo espiritual lo que está pasando a esta persona. Sin embargo, dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces, gloria a Dios, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo. No sé si usted es padre o ha visto a alguno de sus seres queridos que es atacado por los demonios. La Biblia menciona que existen las posesiones satánicas, y pues las hay. Brujería en los países hay brujería, y la gente en verdad queda poseída. El demonio buscaba matar a este niño, lastimarlo, así llevarle desgracia a toda la familia. Sin embargo, Jesús lo reprendió, y con una sola vez que el Señor lo reprende, el demonio sale, porque los demonios se sujetan a la voluntad de Dios, y aunque sean obligados, ellos lo hacen lo que el Señor los reprende, y ellos tienen que salir huyendo. De acuerdo, gracias a Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, y diréis a este monte: pásate de aquí allá, se pasará, y nada os será imposible. Cuando Jesús habla de desplazar montañas, estaba usando una frase que los judíos, ellos conocían muy bien. No era algo literal, porque pues quizá no tenga nada, nadie quiera mover una montaña o algo provechoso. Quizá nosotros no esperemos algo así, pero un gran maestro
que podría presentar y exponer las escrituras y explicarlas para resolver dudas, se le daba el nombre en aquel tiempo, se dice que de desarraigador o hasta pulverizador de montañas, aquella persona que todas esas dudas las pulverizaba con su conocimiento de la Biblia. Eso es lo que se está refiriendo. Cualquiera persona que tenga fe en el Señor como un grano de mostaza podrá ser de bendición, y aquello que se venga sobre esa persona, el Señor a través de él lo va a pulverizar, como en el caso de este demonio que salió huyendo. Ellos no lo toman literalmente, eso de mover montañas, porque en alguna ocasión alguien intentó sinceramente mover una montaña y pues no se movió, por más que lo pidió durante una semana. Creo que estuvo esta persona pidiendo y no hubo, porque no era conforme a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 17, 5 y 6 dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un gran árbol, desarráigate, eso es desarraigador, y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Muchas plantas, al sembrarlas, tiene uno que cuidarlas en el clima en el cual están. La mostaza puede crecer tanto en el sol como en la sombra, así es, gracias a Dios. Así que tenemos fe. Si es que tenemos fe, sin importar el clima que nos rodee, de problemas, de tristezas, de amenazas, de decepciones, de menor solvencia económica, si se tiene la fe suficiente, todas las dificultades en la vida que se nos presenten sin que nosotros la busquemos por el pecado, se pueden resolver. Aún hasta la muerte se puede resolver con la ayuda del Señor, teniendo vida eterna en Cristo Jesús. La muerte no es el final, y se puede cumplir con la tarea más difícil que se tenga enfrente con la ayuda del Señor, si se tiene fe como un grano de mostaza. La fe en Dios es el instrumento que permite que las personas puedan eliminar las colinas de dificultades y dudas que bloquean el camino, si nos ponemos en las manos del Señor. En Génesis 1, en el tercer día, el Señor nos explica cómo hizo Él, hace que la tierra sea fértil, y la semilla que está en la tierra produzca así bendición. Y cuando Dios crea esto, ve que todo eso es bueno. Eso se logra en el tercer día. En Marcos 4 sigue hablando acerca del grano de mostaza. Y decía también Jesús: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace de mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Eso dice Marcos 4. Gracias a Dios. Puede parecernos que al principio lo que hagamos al Señor sea muy pequeño: predicarle a un niño, predicarle a un anciano ya que no nos escucha, predicarlo a una persona que ya está a punto de morir, no lo sé. No sé cómo se le predica a un sordo, no tengo idea, a un ciego, no sé cómo se le predica, sordomudo, no sé, pero puede parecernos a nosotros que no tiene ningún sentido. Eso nos podría parecer a nosotros, pero tenemos que hacer la obra de Dios. Si ese efecto se repite y se repite, podrá llegar a ser algo muy grande. Como por ejemplo, imaginemos que tenemos una vasija con agua cristalina y tenemos un gotero con, no sé, con un tinte rojo, vamos a decir. Si yo echo una gota en ese frasco, pues no va a haber ningún cambio. Pero si yo soy constante y durante algún tiempo estoy ahí echando gotitas durante, no sé, 30 segundos, el color va a transformarse, se va a cambiar. Al principio puede parecer que no haya ningún cambio, pero poco a poco irá cambiando de color hasta que toda el agua se vea afectada, con un goteo constante. A veces pensamos que para todo lo que debemos de hacer, realmente apenas vale la pena empezar. Y decimos: no, mejor no lo hago. No, es muy difícil hacer eso que Dios quiere predicarle a esa persona. Esa persona no quiere nada con el Señor. Bueno, debemos de pensar, todo tiene un principio. Así es. La primer piedra para construir, el primer ahorro para poder tener planes para trabajar, el primer esfuerzo que se tiene que hacer en el tratamiento, el primer ir al doctor. Es difícil, pero mucha gente no quiere ni siquiera hacer eso. Bueno, tenemos que empezar con ese grano de mostaza. Todo paso desde el principio debe de ir con fe.
debemos de buscar al Señor, aún en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en los solteros, en su noviazgo, pedirle al Señor, tener fe antes de empezar esa relación, tener fe en Dios, buscándole al Señor, preguntando qué le honra al Señor. Así como el tamaño de la semilla de mostaza, así puede ser la fe también de un nuevo creyente. Puede ser pequeña quizá, pero eso no lo desanime. El tamaño de la fe no es lo que importa, sino es en quién se deposita esa fe. Si usted la deposita en Jesucristo, usted encontrará victoria. Se dice que esta planta de mostaza llega a crecer hasta 3 metros, árboles de 3 metros de esa semilla que cabrían, no sé, 10 granos en sus 2 dedos. De un árbol de 3 metros. A las aves les gusta revolotear en torno a estos árboles porque comen, muchas de ellas, esas aves comen de los frutos de la mostaza y de sus ramitas, y así ellos engullen pues la semilla. Bueno, qué tremendo, de una pequeña semilla. La iglesia es la familia de Dios y debemos representar a Dios aquí en la tierra, y es en esa iglesia que comenzó en Palestina con los 12 apóstoles, con Jesús, con unas pocas mujeres, tan pequeña como un grano de mostaza. A lo mejor en el mundo dice, pero sí, es algo muy pequeño, pero bendito sea Jesucristo, que en ese lugar, aunque empezó así en un lugar pequeño que era Nazaret, que era Capernaum, se encontró sitio para todas las naciones en Cristo Jesús. Así como a las hortalizas y los árboles no eligen qué aves van a anidar en ellos, tú sí, tú no, ni les molesta. Así el cristiano no debe tampoco ser prejuicioso ni mezquino con aquellas personas que necesiten de Cristo, el abrigo de Dios. Compartamos la preciosa semilla, nunca elijamos a quién poner, a quién compartirla, a la persona que esté enfrente. No debe de haber barreras socioeconómicas tampoco, ni racistas en las iglesias. Los hombres levantan ese tipo de cosas, pero Dios en Cristo Jesús las elimina y le da abrigo a toda aquella persona que se acerca a Él. Qué precioso es esta parábola. Dice Eclesiastés 11:6: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, ocúpate en ella, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Si usted tiene fe en el Señor, tenemos que vivir conforme a su voluntad, buscando en santidad, buscando hacer las cosas a su manera, descansando en su provisión. No se trata de, bueno, ya le pedí al Señor algo, hagamos un desastre de mi vida. Mucha gente busca pastores y hermanas y gente de sus religiones para que ellos oren por ellos, porque ellos no quieren ningún compromiso con Dios. Tú ora por mí y es más, hasta te pago para que tú lo hagas, pero yo no quiero nada con Dios para que Dios a través de la bendición tuya, Dios me bendiga a mí. No. Cada uno de nosotros busquemos a Dios con sinceridad. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero para eso hay que hacer las cosas a su manera. Entonces, de semilla de mostaza a hortaliza de Dios. Quizá ahorita lo que hagamos para el Señor parezca muy pequeño. No sé cuántos seamos ahorita en vivo, ni cuántas personas nos vean en los siguientes programas, no lo sé. Pero cada cosa que hagamos, aunque seamos o que seamos pocos, aparentemente, Dios está hablando a cada corazón, y no debemos nunca desanimarnos, porque aunque en principio sea muy pequeño, en Dios puede hacerlo grande y reverdecer y hacerlo frondoso. Termino con Isaías 55, 10 y 11. Escrito está: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. La palabra de Dios hará lo que Él quiere en cada corazón. Dios sabe cómo tratar con cada persona. No se desespere si al principio no hay crecimiento rápido. Sigamos compartiendo la palabra de Dios, sigamos manteniendo la fe, aunque sea muy pequeña, en cuanto a número, en cuanto a personas, en cuanto a una iglesia pequeña, no importa. Usted busca al Señor, descanse en el Señor, porque Cristo Jesús, Él nos hará una hortaliza de Dios. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez.
¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, gloria a Dios. Queremos saludar y agradecer a las personas que nos acompañan hoy. Por favor. Con gusto. Tani Marín, Romualdo Castro, Rulo Meraz, Elena Vital Guillermo, Santos Hernández, Elías Gómez Corso, hermano, Patricia Marín, Rosario García Aguilar, María Karen Ramírez Abdala, saludos hermana de Manzanillo o Campeche, no sabemos. Gracias por sus palabras. Cipri Cortés, gracias Cipri, Dios la bendiga mucho. Teresa Dionisio, Teresa Rosado y Oscar Gómez. Gracias a Dios. También saludamos y agradecemos a Ana María Georgina, perdón, Seralda Noriega, Luis Antonio Morales, Lori Obando, Edilmer Pineda, Eber de Pastranes, Amparito Hernández, Alicia López y Norma Araceli. Muchas gracias, de veras los agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias por sus palabras también. Y vamos a tomar la petición que nos están haciendo para que el Señor obre en las personas que están delicadas de salud o quizá en ustedes que se encuentran así. Sí, por favor. Claro. Padre, tú eres nuestro médico divino y a ti no hay enfermedad que se te resista. La más sencilla o la más grave, inclusive aquellas que las personas ya han sido desahuciadas, los médicos les dijeron que ya no hay esperanza. Tú tienes la última palabra y a ti recurrimos, Señor, sabiendo que ninguna cosa hay imposible para ti y que todo es por amor en tu voluntad y por tu infinito poder. Suplicamos sanidad para estas personas, Señor. Suplicamos, no reclamamos nada. Suplicamos conforme a tu voluntad que así sea hecho. Y en ti esperamos, Señor, que te glorifiques en esta situación y alientes estos cuerpos que hoy están decaídos. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios.
pedimos conforme la voluntad del Señor. Amén. Y la voluntad de Dios es buena. Descansemos en el Señor y busquen por favor al Señor Jesucristo para que Él los bendiga a ustedes y a sus Amén. seres queridos también. Algunos irán a cirugía aún en nuestra iglesia, que el Señor les dirija qué hacer para que ustedes estén con bien. Y Dios no está peleado con los doctores, Dios utiliza a los doctores, gracias a Dios. Tenemos la bendición los martes, tenemos nuestros cultos de oración, exactamente pedimos al Señor por la salud, le pedimos al Señor por la unidad y fortaleza de la familia, le pedimos al Señor que provea trabajo también, la petición que usted diga. Los martes lo invitamos a las 7 de la noche. Amén. Los jueves tenemos la bendición, lo del culto general, en donde ahí sí, gracias a Dios, hay predicación, tomamos la palabra del Señor igual a la misma hora, a las 7 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical, en la cual por edades nos acomodamos para cada edad tenga su clase de acuerdo a la edad que tiene, es claro, por supuesto, de la Biblia. Y en la tarde el culto general, donde predica nuestro pastor, y transmitimos también por Facebook a las 6 de la tarde. Por favor, acompáñenos. Amén. También gracias a Dios tenemos misiones de nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, hijo. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 6:30 en la Petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DEO de Nanchital, y los viernes a las 7 de la noche en Zamora, Javier Mina, 606, casi esquina con Zamora, viernes a las 7 en Acayucan. Gracias a Dios. Igualmente en el radio y en el periódico. Gracias a Dios. Los sábados estamos en Diario del Istmo, Aguas de Reposo, en las secciones sociales. Y también los sábados en Exa FM 101.7, al abrigo del Altísimo, a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a Dios. Por favor, igualmente visite nuestra página, al abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx, en donde están escritos del programa, de la columna del periódico, y también están ahí los 232 programas de Rescate del Alma. Tenemos también ahí unas predicaciones también ahí para usted, y queremos que nos conozcamos y estamos para servirle. Lo esperamos con mucho gusto en nuestra casa en Ignacio de la Llave 1002 este domingo, si Dios quiere. Con mucho gusto lo esperamos. Gracias a Dios nos acompaña también más gente. Gracias a Dios. Sí, saludamos con gratitud a Sara Lara, H. Oliveros, Marbella Flores, Brenda de Canales, Ana Gabriela Solís, Lourdes Iniestra, Marva Nairberger, reclámenle a nuestro secretario, María, sí. María Nairberger y Abdul White Metal. Gracias, muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es una bendición llegar a esta edad de nuestro programa, y muchas gracias por acompañarnos. Estamos para servirle. Comparta por favor este ministerio. Por favor. 263 programas con gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Dios bendiga nuestro canal Imagen Política. Gracias a Dios por la vida del hermano José Luis, de tanta bendición que está, que creo que nunca sale en los programas, pero de tanta bendición que es, hermano. Dios lo bendiga. Un abrazo para usted. Ni se pierden de mucho. Ok, de acuerdo. Gracias a Dios. Queremos despedirnos con un texto que hoy no les pedí porque les ganaron, la verdad les ganaron el texto para terminar. Por favor. Claro, así está escrito. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Vea usted cómo la situación está muy grave, pero para nosotros cada día hay más luz. Te interrumpí, hijo. No. De hecho, te iba a preguntar por qué escogiste este texto. Por eso, por la situación que estamos viendo. Donde quiera que platiquemos, la gente se queja y piensa con mucho temor, mucha inseguridad, mucho peligro. Pero la senda de los justos, los cristianos, es como la luz de la aurora. Ahí vamos despacito, despacito. Así como cuando sale el sol, poco a poquito, hasta que el día es perfecto. El día viene ya en que Cristo vendrá por nosotros y nos llevará al hogar celestial. Amén. Gracias a Dios. Proverbios 4:18. Gracias a Dios. Somos nosotros el Pastor Cedas para servirles. Mi nombre es Jonatán. Le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna si la toma con fe. Nos arrepentimos de nuestras malas obras y encontraremos en Jesús una vida nueva, como escuchó en el último canto. Amén. Que el Señor lo bendiga siempre. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? No habrá necesidad de la luz.
¿912 dónde es su emergencia? ¿911 dónde es su emergencia?